Memorias de un suicida. Capítulo 7. Los primeros ensayos. De cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25 versículo 45. Pasaron 2 días desde los acontecimientos narrados, durante los que nos dedicamos a sopesar todo lo que habíamos visto y aprendido en las visitas a los departamentos del hospital. Comprendimos las lecciones. No era posible tener ninguna ilusión más después de concluir el estudio de aquella Biblia cristalina y sabía que representaba cada una de las secciones visitadas. Estábamos angustiados. Y todos lloramos en el recinto del pabellón hindú, rodeados de nostalgia y soledad. A la mañana del tercer día Roberto de Canalejas contribuyó para impedirnos resbalar hacia un estado de depresión, invitándonos a pasear por el parque en su compañía. Sirviéndose de la encantadora afabilidad que era característica en él, discreta y simple, nos comentó mientras caminábamos. El desánimo es siempre mal consejero, que debemos atacar con todas nuestras fuerzas. Reaccionad, amigos míos, volviendo vuestra voluntad hacia la fuerza suprema, de donde emanan la energía que alimenta el universo, y luego sentiréis que unas inclinaciones regeneradoras reforzarán vuestra capacidad para proseguir la jornada. Cuando os sintáis pusilánimes y tristes ante lo inevitable, trabajad. Buscad en la oportunidad, en la acción noble y honesta la restauración de las facultades en crisis. Nunca seremos tan insignificantes y faltos de posibilidades, ya sea en la tierra como hombres o en lo invisible como espíritus, que no podamos servir a nuestro prójimo, cooperando para su alivio y bienestar. En vez de refugiaros en este pabellón, perdidos en pensamientos dolorosos e improductivos, que agravan vuestros sufrimientos, venid conmigo a visitar a vuestros hermanos que sufren más que vosotros y están todavía hospitalizados, sumergidos en el drama de las tinieblas que también se extendió sobre vosotros. Volvamos al hospital para volver a ver a los amigos, a los colegas, a los enfermeros que bondadosamente velaron por vosotros, consolando vuestros corazones angustiados por el dolor, a los médicos que os ayudaron a expulsar de la mente las impresiones contumaces que os restaban valor. Aceptamos. Acompañados por él durante todo el día, visitamos a nuevos enfermos, dirigimos frases solidarias a pobres recién llegados del Valle Siniestro, abrazamos a Joel y a los demás dedicados amigos que se desvelaron por nosotros días y noches de angustiosa memoria, presentamos nuestros respetos y agradecimiento a los eminentes psicólogos que tantas veces se acercaron a nuestros lechos dándonos alivio con las reconstituyentes energías de sus diáfanas virtudes. Y gracias a eso el ánimo volvió a nosotros, enseñándonos a buscar tregua para los propios dolores, aliviando los dolores ajenos, estando junto a corazones virtuosos capaces de comprendernos. A la tarde, de regreso al albergue, un emisario de Teócrito nos comunicó que, al día siguiente, deberíamos ir a la sede de la vigilancia, uniéndonos a la gran caravana que iría a la Tierra. Teócrito no tomaría parte en ese viaje. Sus asistentes Romeo y Alceste le representarían, velando por nuestros intereses y necesidades mientras nos encontrásemos en libertad, no obstante deberían hacerlo disimuladamente, para no privarnos del mérito y de la responsabilidad. Carlos y Roberto de Canalejas, Ramiro y Olivier de Guzmán, el padre Anselmo y otros amigos que ya conocíamos y queríamos, integraban el numeroso cortejo, encargados, por órdenes superiores, de las instrucciones que fuesen precisas, en el caso de que nuestra conducta durante la libertad impusiese otras necesidades. Y cuando los primeros paisajes del terruño natal se dibujaron entre las emanaciones pesadas de la atmósfera, el llanto me salió de lo más íntimo, en una sacrosanta aspiración de añoranzas, respeto y alegría. Ya hacía 16 años que mi cuerpo, recibido de la madre naturaleza para, a través de su inestimable ayuda, habilitarme para el reinado de la inmortalidad, había caído en convulsiones siniestras, triturado en las garras del suicidio. 16 años de prisión, de lágrimas, de dolores espantosos e inenarrables en su verdadera expresión. Aturdido y desambientado en mi propia tierra natal, me asaltó un irreprimible recelo de recorrer solo las tan conocidas y añoradas calles de Lisboa, de Oporto, de Coimbra, que yo tanto había amado. Me sentí angustiado y triste, viéndome en posesión de la libertad.
Nuestros amigos se retiraron de nuestra visión, refugiándose en la invisibilidad inalcanzable a nuestras capacidades, y nos dejaron entregados a nosotros mismos, aunque no nos abandonaban del todo. Mi interior se veía diferente por profundos cambios, debido a la larga estancia de sufrimientos en lo invisible, porque me reconocí tímido y asustado al estar, cara a cara, otra vez, con aquella sociedad a quien yo había amado y despreciado al mismo tiempo. Y que yo había criticado sin contener la ira al descubrir sus defectos morales, para después en ocasiones, exaltarla en conmovidas páginas salidas del corazón, herido siempre por dramáticas razones. Recordé las adversas etapas que habían constituido mi existencia, que la desesperación acabó por destruir, que, si bien no destacaron por las virtudes, que no demostré tener, sí lo hicieron por el infortunio que la destruyó. Una vez despierto el subconsciente, tan cariñosamente tranquilizado y adormecido por la terapia del Instituto María de Nazaret, ante la vuelta al teatro del pasado, el drama que viví se desarrolló en mi recuerdo con el mismo sabor ácido de antaño, agitándome las entrañas del alma con las tribulaciones soportadas en otro tiempo. Recordé a los que amé y a los que me amaron, o, por lo menos, a los que tenían el deber de amarme, y tuve miedo de buscarles y tenía muy vivas en mis recuerdos las desilusiones sufridas por Jerónimo Silveira para que, imprudentemente, me arrojase a provocármelas, visitando, sin pensarlo, el viejo hogar, los amigos, la parentela de quien yo apenas había tenido noticias, sin haber recibido jamás de ella demostraciones de añoranza a través de buenos votos dirigidos a mí, en el fervor de una oración. Apelé al afecto de Belarmino, a quien yo había conocido en los días de desgracia, suplicándole que no me abandonase, y que mejor caminásemos juntos, pues Mario se fue en busca de noticias de su esposa y de sus hijos, de los cuales nunca había sabido en lo invisible, hasta ese momento. Belarmino estaba acometido por idénticas impresiones, aunque se mantenía mudo y firme, mientras yo exteriorizaba mi pensamiento por cualquier motivo. Volví con él al antiguo solar que le vio nacer y vegetar, donde había disfrutado de la convivencia amorosa de la familia, que tanto le había apreciado, y por cuyas salas alfombradas la figura de su inconsolable madre parecía todavía moverse alucinadamente, desde el momento en que le vio extinguiéndose, con las venas cortadas. Ya no pertenecía a los de Queiroz y Sousa la Quinta, ni allá estaba la amorosa anciana que él, ahora, con los remordimientos brotando de los archivos del alma, buscaba con aflicción, inconsolable por no haber tenido nunca noticias de ella, cuando todo su ser vibraba en ansias de añoranza. Vi al antiguo profesor de dialéctica llorar ante la chimenea, de rodillas en el lugar exacto donde en otro tiempo se encontraba el sillón de la anciana señora, rogando su perdón por el disgusto atroz infligido a su tierno corazón de madre, suplicando, con un llanto entre aflictivo y conmovedor, su añorada presencia, aunque fuese por algunos instantes, para amainar en su pecho el dolor feroz de la añoranza que le destrozaba el alma. La buscó por todas partes donde creía posible encontrarla como un peregrino desolado. La amorosa anciana, sin embargo, para quien en la vida, la alegría y la felicidad se resumían en él, no estaba en ningún lugar. Hasta que una idea desconcertante le indicó la última posibilidad. Se dirigió al panteón de la familia, donde reposaban las cenizas de sus antepasados. Su madre quizás estaría allí. En efecto, el nombre adorado allá se encontraba, grabado en la lápida, al lado de su propio nombre. Belarmino se arrodilló, a la vera de su propia tumba, y oró por su madre, deshecho en lágrimas. Atardecía cuando, silenciosos, bajamos la cuesta alfombrada del cementerio. Traté, en la medida de mis posibilidades, de levantar el ánimo de mi amigo, y mientras vagábamos por las calles, observé, esforzándome por parecer confiado y consolador. Es fácil deducir el destino de tu venerada madre, amigo mío. Seguro que no está enclaustrada en aquella jaula de mármol y podredumbre, pulverizándose con los últimos elementos materiales que allí se encierran, ya que ni tú te encuentras allí. El sentido común nos dice que, siendo nosotros dos seres portadores de personalidad eterna, también ella lo será y que, como nosotros, se encontrará en el lugar apropiado a su existencia extracorporal, pero nunca en la tumba. ¿Sí? Ya lo había pensado, Camilo. Sin embargo, ¿dónde estará? ¿En qué lugar del infinito invisible? ¿Y por qué será que nunca más, siendo yo inmortal, pude encontrar a mi madre querida?
¿Por qué no la vi jamás, reflejada en los grandiosos aparatos de nuestra enfermería, en visita telepática? ¿La veré algún día? Perdón, Belarmino, me pareció oírte decir que también tu madre compartía las creencias materialistas que tú profesabas. ¿Cómo quieres que viviese orando por ti, reflejándose en un medidor de vibraciones espiritualizadas, como les llaman nuestros instructores de la colonia? Indaguemos antes sobre su paradero al doctor de Canalejas o a Roberto. Por mi parte, no dudo que tú la volverás a ver. Si todo cuanto nos ha rodeado, desde que entramos en el más allá, se impone por la precisión de la lógica, la misma lógica te conducirá a volver a ver a tu madre, tarde o temprano. Sí, preguntemos otra vez a los doctores de Canalejas. Ya lo hice, pero ambos esquivaron darme una respuesta. Pero, ¿dónde les encontraremos ahora? No dejaron ninguna dirección. Esperemos, entonces, hasta encontrarles. Seamos pacientes, amigo mío. En 16 años de desgracias sorprendentes, creo que aprendí rudimentos de la sublime virtud llamada paciencia. Sin embargo, Camilo, prefería no haber vuelto a Portugal. Me siento intranquilo y triste. Nos sentíamos fatigados y queríamos descansar. Pero, ¿dónde encontrar refugio? El decoro y el respeto al domicilio ajeno nos inhibían de buscar hospedaje en casas extrañas. En cuanto a los viejos amigos, no pudiéndonos ver, se convertían en más respetables para nosotros, por no desear participar de su intimidad como intrusos o indiscretos. Acostumbrados a la sólida disciplina del instituto y presionados por la añoranza de un refugio, continuábamos transitando por las calles de la ciudad. Una irreprimible tristeza nublaba nuestros corazones, mientras el crepúsculo derramaba nostalgias alrededor, agrandando las sombras y las impresiones que recibíamos. Belarmino sugirió que nos alojásemos en una iglesia, cuya nave, repleta de fieles, invitaba francamente a entrar. Rechacé la sugerencia, fiel a mi antigua incompatibilidad con los representantes del clero. Recordamos muchos sitios, pero al decirlos, los rechazábamos inmediatamente. De repente, como si la fraternal solicitud de Teócrito nos viese a través de las pantallas magnéticas, acompañando nuestros pasos como lo había hecho con Jerónimo, una idea salvadora me iluminó la mente y grité, jubiloso: Fernando. Sí, Fernando de la Cerda. El protector inolvidable, cuyos caritativos pensamientos de amor y de paz, diluidos en centellas de oraciones, tantas veces me había visitado en el desconsuelo de las tinieblas, donde mi alma expiaba la osadía del suicidio. Ese buen corazón que continuaba, incansable y piadoso, cautivándome con sus constantes visitas mentales, sus abrazos amorosos convertidos en radiaciones benéficas de nuevas oraciones para nuevas conquistas de días mejores para mi destino. Conocíamos el domicilio del viejo amigo y el lugar donde ejercía su honesta labor y donde se reunía para experimentos científicos y culturales, al lado de atentos compañeros dedicando sus mejores esfuerzos, por haberle ya visitado la primera vez que logramos bajar a la tierra. Nos dirigimos pues, a su domicilio, refugiándonos allí, discretos y humildes, ocupando un cuarto encima del tejado, que parecía haber sido preparado por lo invisible para huéspedes de nuestra categoría. Algunos días de permanencia al lado de Fernando y sus amigos fueron suficientes para readaptarme a los acontecimientos terrenos, volviéndome a ambientar a la vida social, aunque con sensibles problemas, añorando sinceramente la convivencia serena y leal de la sociedad invisible a la que ya me había acostumbrado. Me confesé mucho a este médium tan estimado en nuestro instituto. En aquel dulce refugio reuní ideas y resolví realizar un programa, para llevar a cabo las recomendaciones de Teócrito. Debería, antes de nada, volver a esclarecer a mis antiguos amigos, colegas, editores, y hasta los adversarios, que el suicidio no había logrado cortar mi vida, ni la inteligencia y la acción. Entonces escribí, hablando al cerebro de Fernando, en coloquios amistosos que me reconfortaban mucho y sirviéndome de su mano como de un guante que calzase a mi propia mano, largas cartas a los amigos de antes, que la muerte no me hizo olvidar, noticias sinceras y verídicas de mis impresiones, procurando identificarme a través del estilo literario con que me conocían. Ya no había vanidad en mi gesto. Pretendía preparar el ambiente para reportajes futuros más amplios.
Mi intención era avisarles, antes de nada, que yo continuaba vivo, bien vivo y pensante, no obstante la tragedia inconcebible que la tumba había ocultado a los débiles ojos humanos. Mi deseo era revelarme a aquella misma sociedad que me había conocido y alegrarla con la noticia de que, como yo, también ella era inmortal, prevenirla, en fin, conscientemente, de los peligros existentes tras el monstruo llamado suicidio. Pero, a pesar de mi buena voluntad y de la dedicación del generoso amigo, que me prestaba su inestimable ayuda, pasé por la decepción y la vergüenza de ser rechazado por la mayoría de aquellos mismos a quienes deseaba servir, revelándome como una persona pensante, una inteligencia viva, independiente y normal, a pesar de mi estado invisible. Sin querer, acarreé grandes disgustos al pobre Fernando, a quien yo quería, respetaba y honraba en virtud del magnífico don que traía, el de transmitir fácilmente el pensamiento de las almas difuntas. Fue el blanco de críticas demasiado ardientes e injustas, insultos ingratos y burlas abusivas. Me quedé decepcionado y contrariado. No podía defender al noble amigo, ya que no me querían oír. De nada valían tantas y tan interesantes noticias que traía yo del más allá para sorprender a los antiguos competidores en la literatura, tantos y tan impresionantes dramas y narraciones con que enriquecer a otros editores que necesariamente me reconocerían a través del lenguaje que les había sido habitual. Me veía forzado a callar, porque bien pocos eran los que me aceptaban. No obstante, la convivencia con Fernando me compensaba de las derrotas en los otros sectores, me sentí muy elevado gracias a las charlas que entablaba con él, dándole mi mayor afecto, y agradeciéndole la simpatía que, tanto a mis amigos como a mí, demostraba infatigablemente. Una tarde soleada, un mes después de nuestra llegada a Portugal, cuando los perfumes amenos de las adelfas se mezclaban al sugestivo olor de los manzanos esparciendo vida y encanto por la atmósfera serena, volví, solo y pensativo, en un gesto abusivo y temerario, a la finca de S. Los recuerdos dolorosos se erguían como duendes obsesores a cada paso por el sendero alfombrado y tibio, y el pasado se imponía poco a poco, sacudiendo de mis recuerdos las cenizas del olvido, que los dulces favores celestes habían esparcido sobre mis dolores, reavivándolos para de nuevo crucificar mi corazón. Me pareció abandonado el viejo caserón. Uno a uno visité los solitarios compartimentos bajo el ácido mental de recalcitrantes ansiedades. Sobre mi raciocinio incidían sombras de odiosas amarguras, llevándome hacia atrás a cada recuerdo que establecía una extraña retrospección de mi vida, tan abundante en episodios adversos y decepcionantes. En mi conciencia, sobreexcitada por el fenómeno de la introspección voluntaria, se desarrollaba un panorama auténtico de lo que había sido mi vivir, con las luchas y responsabilidades del día a día, obligándome a sentir, sufrir y revivir íntegramente lo que había lastimado mi alma en el pasado. Mi ser astral sufría, denunciando a la conciencia la completa ausencia de méritos, para que no tuviese la oportunidad de autojustificaciones en aquel momento. Podría decirse que los episodios evocados por las emociones impregnadas en el ambiente en que viví, pensé, actué, impregné de fuerzas mentales, se agigantaban ante esa hipersensibilidad momentánea, convirtiéndose en fantasmas tiránicos que me acusaban, llevándome a la depresión. La insoportable convivencia con la intimidad doméstica, de las que las paredes eran mudos testigos, la falta de armonía e incompatibilidades constantes, que me convertía en un océano agitado, el peso lúgubre de pensamientos viciados por la insatisfacción enfermiza, que la neurastenia arrastró a la completa desorganización nerviosa, la desolación de las tinieblas que se confirmaban, tapándome la luz de los ojos, que se cegaron, la larga premeditación para el desenlace siniestro, la desesperación suprema y la caída final hacia el abismo, todo salía asombrosamente, de las entrañas de mi yo, bajo las sugestiones pesadas del ambiente que presenció los últimos días de mi existencia de hombre. Y, sobre todo, la grandiosa facultad, que tanto premia como castiga la conciencia, según sean las acciones que se hayan fotografiado en ella. Volví a ver, sintiendo sus efectos, hasta las últimas escenas, es decir, los estertores macabros de la muerte aniquilando, antes del justo plazo, aquel cuerpo que me confió la solicitud divina como sagrado depósito, para la recuperación honrosa de un pasado, cargado de deudas.
Desorientado y subyugado por una crisis conmovedora, perdí la memoria del presente, envuelto como estaba en las sendas del pasado, como absorbido por una infernal demencia retrospectiva, y empecé a gritar, como el condenado que había sido en las convulsiones siniestras de antaño, a gemir, blasfemar y llorar con el llanto satánico de aquel para quien se había extinguido la esperanza de consuelo y la tregua para reposar y reflexionar, y si alguien, allí dentro o en los alrededores, hubiese pasado y fuese un sensitivo, percibiendo la tragedia que yo estaba rememorando, podría afirmar que 16 años después de mi muerte me presentía todavía, entre gemidos y aturdido por incontenibles dolores. Cuando volví en mí, rehecho del colapso, Romeo y Alceste, tiernos y solícitos, aplicaban en mi frente los refrescantes efluvios de su potencia magnética, que me tonificaban el alma como una niebla caritativa sobre la planta reseca y débil. En el cielo, la luna revelaba que había pasado así muchas horas, alucinado dentro del círculo del pasado, pues era ya de noche y brillaban las estrellas lejanas, adornando el firmamento. Me vi reposando bajo el frescor de la arboleda perfumada, y los viejos ramajes del viñedo próximo me dijeron que me encontraba aún en la finca. Mi corazón sentía un inenarrable disgusto, mientras las lágrimas caían suavizando la opresión que sofocaba mi pecho. Rogué a los guías que, por un favor especial, me recondujesen al pabellón hindú, donde me encontraría seguro, a salvo de cualquier celada de la mente todavía trastornada por el pasado. Portugal con sus recuerdos amargos, Lisboa, el viejo Porto, la tierra, en fin, todo ennegrecía mi espíritu, predisponiéndole a la extracción de sombras y sufrimientos que yo deseaba y necesitaba olvidar. Pero no fui atendido, en beneficio de mi propia rehabilitación moral, afirmando los mentores que yo debería realizar algo en aquellos mismos ambientes, como testimonio de la capacidad de renuncia y desprendimiento adquirida para nuevas incursiones en los planos espirituales, que ni mis compañeros ni yo habíamos verdaderamente alcanzado hasta entonces, a pesar del tormento infligido por los recuerdos. Conmovido hasta las lágrimas, emití entonces una ardiente súplica, intimidado ante las pesadas responsabilidades que me sobrecargaban. Nobles y queridos mentores, indicadme entonces qué es lícito intentar para mitigar las torturas morales que intoxican mis energías, debilitando mi voluntad. Los recuerdos revividos, el ambiente, las desilusiones, el olvido sentimental de aquellos en quienes más confié, son sinsabores que lastiman dolorosamente mi corazón, sobreexcitando mi sensibilidad hasta un grado insoportable. Quiero actuar con acierto, practicar algo meritorio y lo bastante honroso que me permita consuelo y alivio. Aconsejadme. Dicho esto, y mientras las imágenes hermosas de los dos jóvenes se reducían cada vez más, desapareciendo bajo los rayos lunares, oí que me respondían con una pregunta. ¿Cuáles fueron las advertencias de Roberto a vuestro grupo, en la víspera de vuestra partida? Ah. Sí, me acuerdo, que intentásemos paliar nuestras facultades convulsionadas por el sufrimiento, llevando auxilio a sufridores en peores condiciones, y que nos reanimásemos al contacto de los buenos y sinceros amigos, cuyos corazones, iluminados por auténticas virtudes, fuesen bastante fuertes para calentarnos el frío del desánimo, indicándonos los pasos para un camino más prometedor. Pues haced de eso, Roberto os aconsejó correctamente. Reuní entonces todas las fuerzas de que era capaz, impuse serenidad a los sentidos perturbados por las emociones, elevé las energías mentales recordando las invocaciones al Maestro Nazareno, y oré también, fervoroso y humilde, pidiendo socorro y protección. Me aterraba la soledad que había a mi alrededor. Contemplé el caserío siniestro y sentí los escalofríos de odiosas emociones que me impulsaban a alejarme muy lejos, donde fuese posible olvidar la tragedia que todo aquello suponía para mí. Apuré el paso y me alejé, pero, al poco tiempo, una compensadora sorpresa me aguardaba. Con toda seguridad era la respuesta a la súplica hecha al amigo divino. Ramiro de Guzmán y Roberto de Canalejas estaban allí esperándome. Loado sea Dios, exclamé, con un suspiro de gratitud profunda, y confiado seguía tan valiosa compañía, que me llevó piadosamente a un modesto domicilio terrestre, retirándose enseguida.
obedientes a los impulsos de largas elucubraciones, provenientes de antiguos consejos, advertencias y ejemplos de nuestros vigilantes e instructores, organizamos una asociación de estudio, por así llamarlo, con la intención de estudiar y realizar acciones contrarias a las ideas de suicidio y a las inclinaciones mórbidas, que mantenían la infernal predisposición que contaminaba a las diferentes clases sociales, a las que, ahora, podríamos volver, como entidades invisibles que éramos. La empresa no nos parecía nada fácil, y si no fuera por los eficientes socorros de la luminosa asistencia que nos inspiraba, ciertamente no habríamos logrado ningún resultado satisfactorio. En principio quisimos volvernos visibles y comprensibles a los hombres, que creyeran nuestros conceptos a través de los testimonios, sinceros y minuciosos, que les dábamos, de la realidad del mundo en que vivíamos, bien evidenciando nuestra identidad, o por varias otras particularidades a nuestro alcance. Queríamos tener relaciones amistosas y serias con ellos, conversaciones interesantes y esclarecedoras, un intercambio permanente de noticias, que nosotros considerábamos de la mayor utilidad para todo el género humano, porque tendía a advertir del peligro desconocido que representaba el suicidio para la sociedad terrestre. Pero eran raros, sin embargo, aquellos que consintieron en aceptar nuestra sinceridad, y casi todos estaban fuera de Portugal. Normalmente sucedía que, después de grandes esfuerzos y fatigas para crear el ansiado momento, después de muchos días de experiencias exhaustivas con mediums ansiosamente descubiertos aquí y allí, y a veces porque nuestra palabra del más allá se presentase algo desfigurada del estilo habitual, sin tener en cuenta el esfuerzo de vencer las dificultades presentadas, no solo por los sensitivos sino por la exigente e impía comitiva que generalmente les rodea, se negaban a darnos crédito y nos rechazaban, criticándonos con burlas y chanzas ofensivas, impropias de corazones educados, ahuyentándonos como a vagabundos e indeseables del astral, tratándonos de mistificadores y malintencionados. Sí, intentábamos describir las sorprendentes peripecias encontradas por el desvío del suicidio, o la vida del más allá, con toda su crudeza, creyendo un deber de solidaridad el ayudar a los incautos a percatarse, desviaban la atención del plano espiritual digno y serio para permitirse preguntarnos sobre asuntos superficiales que solo les interesaban a ellos mismos, y que ignorábamos completamente, humillándonos la idea de solicitar ayuda a nuestros nobles instructores para poder ser agradables. Preferían tratar de frivolidades y cuestiones mediocres, con poco criterio, lo que nos decepcionaba y entristecía, provocando frecuentemente nuestras lágrimas, pues el tiempo pasaba y no obteníamos nada que tuviese algo de bueno y meritorio en el severo libro de nuestra conciencia y nos encontrábamos, así, luchando para conseguir ese objetivo, cuando nos asaltó el deseo ardiente de irnos a Brasil. Sabíamos que era un país hermano, campo amplio y fácil para los ejercicios que teníamos en mira, con muchos menos preconceptos que el encontrado en nuestra patria. Nos acordábamos todavía de la hermosa reunión a la que asistimos una noche, en el interior de Minas Gerais, donde nos llevaron en grupo nuestros instructores del instituto, y queríamos, ahora, tratar de hablar con los brasileños, a ver si lográbamos algo más positivo. Pero ¿cómo hacer para llegar hasta allá? Fueron los incansables legionarios los que acudieron a los vehementes gritos de socorro dirigidos por nuestras mentes ansiosas, unidas en oraciones, a la caridad sublime, de la que eran dignos representantes. Nos llevaron al lugar deseado, transportándonos fácilmente bajo su protección, situándonos con nuevas instrucciones en un asilo seguro, bajo la protección del cual estaríamos a salvo de sorpresas desagradables. Se trataba de una benemérita institución registrada en el mundo espiritual como depositaria de inspiraciones superiores, sirviendo de modelo para las demás que se quisiesen expandir en tierras brasileñas, dedicándose a los estudios y prácticas de las doctrinas secretas y a los hechos propios de verdaderos iniciados cristianos. Comenzamos, entonces, una lucha ardua y exhaustiva. Con todos los recursos disponibles que teníamos, intentamos encontrar mediums brasileños para el santo proyecto que teníamos en vista. Humildes, dóciles, afables, amorosos, sinceros en el deseo de servir, encontramos a varios de ellos que podríamos llamar cirineos de nuestras aflicciones, suavizando nuestro calvario de reparaciones y experiencias.
Lo hicimos todo para utilizar sus facultades para los trabajos literarios con los que queríamos testimoniar a Dios nuestro arrepentimiento por infringir sus leyes. Pero la tortura del idioma. Porque los brasileños, Dios del cielo, descendientes nuestros, de nuestra raza, nuestra misma sangre, tanto se desviaron del gusto por la lengua patria. Porque los hombres no tratan de comunicarse en un idioma universal, que tanto a nosotros, los espíritus, como a ellos, nos daría la posibilidad de expresarnos brillantemente y podernos servir de excelentes mediums como los hay en tierras del Brasil. Me acordé de las advertencias de Roberto, previniéndome de las dificultades con que tropezaría para comunicarme con los hombres, y entendí que eran justas y verdaderas. Me invadió el desánimo. Una profunda tristeza amenazaba renovar sin sabores deprimentes, humillando mi alma, cuando, una noche en que estábamos reunidos, tratando tristemente de lo que tanto nos preocupaba, en nuestro refugio de la magna institución brasileña, fuimos sorprendidos por la visita de Fernando, cuyo cuerpo físico dormía profundamente, en su domicilio, en el viejo llamado Portugal, pues allá eran altas horas de la noche. Había orado en nuestro beneficio al recogerse, impresionado con nuestras frecuentes apariciones e impulsado por inspiraciones caritativas del plano etéreo, no tardó en descubrirnos para servirnos piadosamente otra vez, servicial como siempre. Se estableció entonces una amistosa y útil conversación en el silencio propicio de aquella casa. Nos invitó a ejercer con más frecuencia el santo deber de la oración, para establecer a través de ella medios de comunicación más directos con nuestros mentores, y recibir de ellos la inspiración permitida en el caso, pues éramos como alumnos que ponían a prueba enseñanzas ya recibidas para permitirse oportunidades nuevas en el futuro. Reiteró su ofrecimiento para la intención que teníamos, viéndonos afligidos ante las barreras que se presentaban. Nos incitó a continuar diciendo algo al mundo sirviendo él mismo de vehículo, y que no nos diésemos por vencidos ante las algarabías de adversarios acostumbrados al hábito de la crítica insana, dejando a nuestra disposición, como siempre, sus diáfanas facultades psíquicas, donde nos podíamos reflejar como en un espejo. Extrajo consejos y advertencias de su corazón generoso, mitigando la ansiedad que nos oprimía ante la idea de un fracaso en los penosos exámenes a los que nos veíamos expuestos. Y añadió, conmovido y sincero, deseoso de impulsarnos al camino recto: si en vez de lo que venís intentando sin provecho, buscaseis el medios de convertiros en agentes de la auténtica fraternidad, ejercida con tanta eficiencia por el divino modelo del amor, alcanzaríais la victoria y estaríais alegres en lugar de mostrar vuestra alma triste y agitada. La caridad, amigos míos, permitidme que os lo recuerde, es la generosa redentora de aquellos que se desviaron de la ruta delineada por la providencia. Por eso mismo el sabio Rabí de Galilea la ofreció como enseñanza suprema a la humanidad, que él sabía que estaba divorciada de la luz, por ser el camino más fácil y rápido hacia la regeneración. Debéis pensar ya con desprendimiento en el divino mensaje traído por Jesús y desaturar las profundidades de vuestro ser con algunas gotas de sus esencias inmortales e incomparables. Reparando el rápido gesto que os impelió al abismo, podréis practicarla, sirviendo a un mismo tiempo a la causa vuestra y ajena. Día a día aumentan en las sociedades terrestres, así como en las invisibles, problemas dolorosos a solucionar, desvaríos a moderar, infinitas modalidades de desgracias, desventuras terribles que afligen a la humanidad, solicitando ayuda fraterna de cada corazón generoso para poder ser resarcidas y consoladas. En los hospitales, las prisiones, las residencias humildes así como en la opulencia de los palacios, por todas partes se encuentran mentes enlutadas por la incomprensión y por la desesperación, corazones imprudentes por el ritmo violento de pruebas y de problemas insolubles en este siglo. En cualquier rincón donde se haya ocultado la incredulidad, donde la pasión se instale y la desventura y el infortunio se mezclen con la rebelión o el desánimo, donde el honor, y la moral, el respeto propio y ajeno no cuentan en las conductas, y donde, en fin, la vida se convirtió en fuente de animalidad y egoísmo, se siembra la posibilidad de una caída en los abismos de tinieblas donde os agitasteis entre rabiosas convulsiones. Intentad encontrar esos rincones. Están por ahí, a cada paso. Aconsejad al pecador a detenerse, en nombre de vuestra experiencia.
e indicadle, como bálsamo para sus problemas, aquel mismo que desdeñasteis cuando erais hombres y hoy reconocéis como el único alivio, la única fuerza capaz de elevar a la criatura de la desgracia para ennoblecerla a la luz de la conformidad en las luchas donde saldrá victoriosa, sean cual sean las decepciones que la azoten. El amor a Dios. La sumisión a lo irrevocable. Convertíos en consoladores, ejercitando la bondad, sugiriendo mensajes reconfortantes al corazón de las madres afligidas, de los jóvenes desesperados por las desilusiones prematuras, de las desgraciadas mujeres tiradas al lodo, cuyos infortunios raramente encuentran la compasión ajena, las que sufren aisladas entre los espinos de sus propias inconsecuencias, sin valor para reclamar para sí mismas la ternura paternal de Dios, a la que, como las demás criaturas tienen su sacrosanto derecho. Todos estos son seres que están buscando el aliento protector de los corazones sensibles, bien intencionados, aunque solo sea con la dádiva luminosa de una oración. Pues dadla, ya que también la recibisteis de almas serviciales y tiernas, cuando os encontrabais braceando entre bramidos de dolor, en las tinieblas que os sorprendieron después de la tragedia en que os sumergisteis. Contadles lo que os sucedió, impulsadles a sufrir todas las situaciones deplorables que os deprimían, con la paciencia y valor que os faltaron a vosotros, para que no vayan a pasar por los trances dramáticos que os enloquecieron en el más allá y cuando encontréis mediums cuyas vibraciones se adapten a las vuestras, no os preocupéis con vuestros laureles pasados, con vuestro nombre entre los humanos. Esta gloria se perdió con vosotros en el pasado, al no saberla honrar debidamente. Huid del vanidoso placer de identificaros al hacer vuestros discursos o mensajes psicográficos a través de los mediums. Aunque digáis grandes verdades, no podréis ser como fuisteis, como os ha ocurrido hasta ahora. Vuestro nombre fue tan popular en la tierra que ahora no se conformarán en verlo filtrado por la mente humilde de mediums sencillos. Debéis preferir la caridad discreta y oscura, y entonces sentiréis, en esos caminos, el alivio y la luz de una gran alegría. Le oímos con mucho agrado e interés. Fernando, hablando en cuerpo astral, mientras su cuerpo dormía más allá, en Portugal, parecía inspirado por alguien de nuestra añorada colonia, interesado en nuestros éxitos. Reconocimos varias veces, en su discurso vigoroso y tierno a un mismo tiempo, las expresiones dulces de Teócrito, el acento paternal, simple, amoroso, del amigo distante que no nos olvidaba, y las lágrimas rodaron por nuestras mejillas, mientras una honda nostalgia embargaba nuestro corazón. Al día siguiente decidimos visitar hospitales y enfermos en general, dejando para más adelante otros servicios de auxilios al prójimo. Éramos en total 30 entidades, y acordamos dividirnos en 3 grupos distintos, imitando los métodos de nuestro refugio del mundo astral. Con sorpresa notamos que, no solo nos percibían los pobres enfermos en sus lechos de dolor, sino que nos oían, gracias al sopor en que les mantenía la fiebre y la postración de los fluidos que les ataban al cuerpo físico. Llevamos en lo posible a esas amargadas almas enjauladas en la carne nuestra solidaridad, inspirándoles conformidad en el presente y esperanzas para el futuro y procurando, por todos los medios a nuestro alcance, mitigar las causas morales de los muchos disgustos que percibíamos que agravaban sus males. Belarmino, a quien la tuberculosis le impulsó al suicidio, prefirió dirigirse a los enfermos de ese tipo, para susurrarles sugestiones de paciencia, esperanza y buen ánimo a los que de esta forma expurgaban deudas embarazosas de existencias pasadas o consecuencias desastrosas de actos del mismo presente. Yo, que fui tan pobre que preferí huir del deber de vivir mi vida, hasta el final, por los caminos de la ceguera, dándome a la aventura endiablada de un suicidio, fui impelido, por el remordimiento, a buscar, no solo en los hospitales a aquellos que se iban quedando ciegos a despecho de todos los recursos, sino también por las calles y caminos, a pobres ciegos y miserables, para servirles de consejero, murmurando a sus pensamientos, como podía, el gran consuelo de la moral radiante que vi al contacto de los eminentes amigos que me habían asistido y reconfortado en la estancia del hospital donde me recogió el favor del Señor Supremo. Muchas veces vi que alcanzaba el éxito, que corazones marcados por el desánimo y por la desolación se reanimaban ante mis sinceras y ardientes exhortaciones telepáticas.
Juan de Acevedo, el desgraciado que se deshonró en las tinieblas de terribles consecuencias espirituales, esclavizándose al vicio del juego, que lo sacrificó todo al abominable dominio de las cartas y de la ruleta. Fortuna, salud, dignidad, honra, y hasta su propia vida y la paz espiritual, volvió, angustiado y oprimido, a los antros tan conocidos en vida por él, para sugerir advertencias y consejos prudentes a pobres dominados por el vicio, con la intención de alejar del abismo el menos a uno solo de aquellos infelices, suplicando fuerzas a lo alto y ayuda a los mentores que estaban dedicados a la acción de desviar del suicidio a incautos que se dejan rodear por mil ocasiones desastrosas. Eran más ásperos todavía los testimonios del desventurado Mario Sobral. Fijada en los hábitos del pasado, su mentalidad le arrastraba a los lupanares, contra la voluntad del sincero arrepentimiento que tenía. Le exigía reparaciones difíciles para un espíritu, actividades que frecuentemente le llevaban a sufrimientos indecibles, provocándole lágrimas de dolor. Le veíamos queriendo sacar desesperadamente a la juventud inconsciente que se esclavizaba a los malos principios, contando a todos, a través de discursos en lugares inadecuados, sus propias desventuras, pero donde no aceptaban sus ideas, porque en los antros donde la perversión ha mantenido su imperio, las intuiciones del más allá no se hacen sentir, ya que las excitaciones de los sentidos animalizados, viciados por tóxicos tanto materiales como psíquicos, de repulsiva inferioridad, se convierten en barreras que ninguna entidad en sus condiciones podría remover para hacerse comprender. Extendimos tales ensayos, después, a las prisiones, teniendo éxito en el sombrío silencio de las celdas donde se formaban remordimientos, en el trabajo de la meditación, y por fin invadíamos domicilios particulares en busca de sufridores inclinados a la posibilidad del suicidio, y que aceptasen nuestras advertencias contrarias a través de sugestiones benévolas. Había casos en que el único recurso que nos quedaba al alcance era el sugerir la idea de la oración y de la fe en los poderes supremos, induciendo a aquellos a quienes nos dirigíamos, generalmente mujeres, a una más amplia devoción a la creencia que poseían. Pero sufríamos, porque el trabajo era demasiado rudo, excesivamente grande para nuestra debilidad de penitentes cuyo único mérito estaba en la sinceridad con que actuábamos y en la buena voluntad para el trabajo reparador. Viajamos por el interior del Brasil procurando en lo posible, prevenir contra la mala tendencia observada, tristemente por nuestros guías, en el carácter impulsivo de los brasileños, tendencia que producía una estadística inquietante en los casos de suicidios. Conocimos, así, las extensiones desoladas del inclemente nordeste, rindiendo homenaje al campesino heroico que, en duras e incesantes luchas con la penuria de la eterna sequía, no niega jamás ni a su Dios ni al futuro, esperanzado siempre en la venida de días mejores, de una patria compensadora que, realmente, solo encontraría en el seno de la inmortalidad. En los viajes altamente instructivos a que nos llevaban, recibimos grandes lecciones, que calaron muy profundamente en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes con nuevas y fecundas apreciaciones filosóficas. Dignos representantes de la dirección espiritual de las tierras de Brasil, como el gran y buenísimo Becerra de Meneses, y el tierno poeta del Señor, Bittencourt Sampaio, nos enseñaban, junto a nuestros mentores, ejemplos fecundos cogidos en la vida cotidiana de muchos brasileños, sobre los que lloramos de pena y arrepentimiento, pues tuvimos ocasión de examinar con ellos modalidades de desgracias y sufrimientos comparados a los cuales aquellos que nos habían llevado a la desesperación no eran sino como pequeñeces propias de bohemios sentimentales, mientras, los destinos, amazónicos y hasta nativos del centro inexplorado del país lo superaban todo refinadamente, incluso la indiferencia de sus compatriotas más felices, con el pensamiento vigoroso de aquel que sabe creer, que sabe esperar. Veíamos, apenados, que Mario Sobral se distanciaba poco a poco de las posibilidades de otro futuro inmediato distinto al escogido por él mismo, único, además, hacia el que se sentía impulsado. El retorno inmediato a la encarnación, para rescates pesados, en un medio familiar correspondiente a su estado mental. No acudía frecuentemente a las reuniones y viajes explicativos presididas por los asistentes, faltaba a las expediciones piadosas de visita a los sufridores, olvidando deberes sagrados que le convenía cumplir para su propia rehabilitación.
parecía que, al contacto con la sociedad terrena, se dejaba animalizar por las antiguas atracciones mundanas, olvidándose de las vehementes protestas de obediencia emitidas en el departamento hospitalario. Se sentía arrastrado hacia los locales degradantes que fueron sus preferidos en otro tiempo. Y, con el pretexto de intentar convertir a desviados e inconscientes a la moderación de las costumbres, se comprometía mucho ante los guías observadores, afinándose con el pasado hasta tal punto que, a su alrededor, presentíamos la posibilidad de un renacer en las bajas esferas del vicio. Fue advertido piadosamente en varias ocasiones, por Alceste y Romeu, que intentaban convencerle de los peligros de aquella predilección para ejercer actividades reparadoras. Lamentablemente, la pasión por Eulina que le había convertido en un desgraciado en la tierra y después le turbó tanto en lo invisible, le impulsaba al pretencioso deseo de, en su memoria, intentar sacar del barro de los vicios, prematuramente, a otras tantas criaturas caídas del pedestal del deber. Nuestra estancia en la Tierra era como un examen para ascender a nuevos cursos. Teníamos libertad de acción, aun cuando no estuviésemos desamparados y fuese muy relativa la libertad con que contábamos. Hasta ahora veníamos aprobando los exámenes. Mario, sin embargo, era candidato al suspenso.